Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las series turcas y las redes sociales. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos titulares que te hacen levantar una ceja y decir, ¿en serio? Vamos a hablar de Francesca Chillemi y su supuesta influencia en Demet Özdemir, y cómo esto se conecta con ese sentimiento que muchos fans comparten de nunca renunciaré a Can. Suena intrigante, ¿verdad? Pues quédense conmigo porque vamos a explorar los entresijos de esta historia, los rumores, las sensaciones y por qué este tema resuena tanto con el público. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo de las series y la cultura pop. Todo esto surge, como muchos saben, a raíz de la popularidad avasalladora de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares, y la química explosiva que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ustedes saben de qué hablo, esa chispa que traspasaba la pantalla, esa conexión magnética que generaba suspiros y alimentaba fantasías. Para muchos esa intensidad en pantalla se tradujo en la esperanza, o incluso la certeza, de una relación romántica en la vida real. Por supuesto, en el universo del entretenimiento, especialmente cuando hay tanto talento y carisma involucrado, estas cosas siempre generan muchísima especulación. Y los fans, que viven y respiran cada detalle de sus series y actores favoritos, no son ajenos a ello. Son verdaderos detectives de la información, siempre pendientes de cada publicación en redes sociales, cada me gusta, cada mención, cada aparición pública. Y ahí es donde entra Francesca Chillemi, una actriz italiana que, según algunos rumores persistentes, tuvo una conexión con Can Yaman en un momento dado, un detalle que para el ojo avizor del fandom no pasó desapercibido. Ahora es importante recalcar desde el principio, y quiero ser muy claro en esto, que estamos hablando de rumores, de chismes, de interpretaciones y de la forma en que las redes sociales pueden magnificar hasta el más mínimo detalle. La vida personal de los actores es un territorio que a menudo se convierte en un lienzo en blanco para la imaginación colectiva, donde la realidad se mezcla con los deseos y las expectativas. Sin embargo, estos rumores no surgieron de la nada, no aparecieron en un vacío. Hubo avistamientos, hubo supuestas fotografías circulando por Internet, y el tiempo en que estos rumores se gestaron, se solapó de alguna manera con ciertos momentos de la vida sentimental de Can Yaman que los fans estuvieron analizando con lupa, casi microscopio. La conexión que se hizo y que a muchos les picó la curiosidad y avivó el debate, fue la pregunta fundamental: si Can estaba supuestamente con Francesca, ¿qué pasaba con Demet? ¿Y si esta nueva conexión afectaba de alguna manera la imagen idílica que teníamos de ellos juntos en la serie? Y aquí es donde la frase «nunca renunciaré a Can» cobra un significado especial, adquiere una resonancia profunda. Este sentimiento, esta declaración que se ha visto repetida hasta la saciedad en comentarios de vídeos, en foros de discusión, en mensajes directos a los actores y a las cuentas de fans, nace de esa conexión tan profunda y genuina que muchos espectadores sintieron con la pareja de Demet Can en Erkencikus. No se trata solo de la interpretación de dos actores que dieron vida a dos personajes inolvidables como Sanem y Can, sino de esa química innegable, esa chispa que mencioné, que para muchísimos fans era tan real, tan palpable, que les costaba enormemente separarla de la ficción. Era como si la magia de la pantalla se hubiera filtrado a la vida real, y ellos se convirtieran en una extensión de sus personajes. Por eso, cuando se rumoreaba o se confirmaba alguna relación de Can Yaman con otras personas, especialmente con mujeres que no fueran Demet Özdemir, surgía esta reacción visceral en una parte importante del fandom. Era como un grito silencioso, una reafirmación de su apego: no importa con quién esté él ahora en su vida privada, mi conexión con la pareja de la serie, con esa ilusión que creamos juntos como espectadores, con esa historia de amor que nos cautivó, es algo que yo no voy a abandonar, que yo no voy a renunciar a ella. Francesca Chillemi, como figura central en este supuesto triángulo romántico, o al menos como un punto de conexión en la vida de Can Yaman, se convirtió en el punto focal de estas discusiones y especulaciones. Es importante subrayar que no se le atribuye directamente maldad, ni se le critica por ser una persona negativa o por haber actuado de forma incorrecta. El problema, desde la perspectiva de algunos fans, no es ella como persona, sino su mera existencia en la órbita de Can Yaman. Para algunos, su relación o posible conexión con él era vista como una especie de obstáculo, o una distracción de esa pareja idealizada que formaban Demet y Can en la serie. Es una dinámica muy común en el mundo del fandom,
los espectadores se apegan tanto a una pareja de ficción, se enamoran de su química y de la historia que viven, que llegan a desear, casi a rogar, que esa relación trascienda los límites de la pantalla y se mantenga intacta en la vida real para siempre, sin importar las complejidades, las realidades y las decisiones personales de la vida de los actores. Por otro lado, también hay que reconocer y valorar el contexto cultural en el que estas series se desarrollan y son consumidas. Las series turcas y especialmente aquellas que pertenecen al género romántico, tienen un poder de seducción absolutamente enorme. Crean universos enteros donde las emociones son intensas hasta la médula, los romances son épicos, a menudo con un toque de melodrama, y los finales, en la mente de los fans, se desean perfectos, casi de cuento de hadas. Los actores que protagonizan estas historias se convierten, para sus seguidores más acérrimos, en figuras casi míticas, en personajes que trascienden su propia identidad. Y sus vidas personales, por ende, se analizan, se discuten y se interpretan a través del prisma de esas fantasías románticas que las series han construido en sus mentes. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una carrera impresionante y una base de fans sumamente leal y apasionada. Su talento innato, su carisma arrollador y su forma de conectar con el público la han convertido en una estrella muy querida y admirada en Turquía y a nivel internacional. Y la conexión que tuvo con Can Yaman en Erkencikus fue un punto álgido, un momento cumbre para muchos de sus seguidores. Verlos juntos en pantalla era una experiencia cautivadora para una gran cantidad de espectadores, y la energía, la química y la atracción que desprendían juntos era simplemente palpable, casi eléctrica. Cuando surgieron los rumores sobre la relación de Can con Francesca Chillemi, muchos fans de Demet, o de la pareja Demet-Can, sintieron esa necesidad casi instintiva de proteger esa imagen, de reafirmar su apego a la historia y a la ilusión que les hizo enamorarse de la serie en primer lugar. El sentimiento de nunca renunciaré a Can, o más precisamente nunca renunciaré a la pareja Can y Demet que vi en la serie y que tanto me hizo soñar, es una manifestación de ese apego emocional tan fuerte que se genera con las ficciones que nos tocan el corazón. Es un poco como aferrarse a un recuerdo preciado, a una época dorada que se vivió intensamente a través de la pantalla, un refugio emocional al que acudir. No es necesariamente una crítica directa, un ataque personal a Francesca Chillemi. Es más bien una expresión de la resistencia de algunos fans a ver desmoronarse una ilusión, a aceptar que la magia de la pantalla no siempre se traslada a la vida real. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver a sus actores favoritos felices y realizados? Pero a veces esa felicidad la proyectamos en combinaciones específicas, en parejas que nos encantan y que consideramos perfectas. Cuando la vida real de los actores no se alinea con nuestras expectativas, con esas proyecciones que hemos hecho, puede generar una especie de decepción, incluso si somos plenamente conscientes de que es su vida, no la nuestra, y que tienen derecho a sus propias decisiones. La noticia de una relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, independientemente de su veracidad, de su duración, o de los detalles específicos, inevitablemente generó ruido, debate y, en algunos casos, descontento en ese ecosistema de fans que tenían una imagen muy arraigada de Can, una imagen que a menudo estaba intrínsecamente asociada a Demet. Es fascinante observar cómo estos rumores se amplifican exponencialmente en las redes sociales. Un simple tuit, un comentario aparentemente inocuo, una fotografía sacada de contexto, puede convertirse en la semilla de una historia que se difunde a la velocidad de la luz, alcanzando a miles, incluso millones de personas. Y los fans, armados con su pasión desbordante, su dedicación y su deseo insaciable de información, se convierten en verdaderos detectives digitales, analizando cada detalle, cada pista, cada coincidencia para confirmar o desmentir las especulaciones. La frase Francesca Chillemi dejó loco a Demet, o algo similar, aunque sea una exageración extrema, una interpretación descarada o simplemente una mala interpretación de la información, es el tipo de titular sensacionalista que capta la atención de inmediato y alimenta el debate y la conversación en línea. Para entenderlo mejor, pensemos en cómo funcionan las complejas relaciones entre fans y celebridades en la era digital. Existe un nivel de intimidad percibida, especialmente cuando la química en pantalla es tan fuerte y convincente. Los espectadores invierten tiempo, energía emocional e incluso recursos económicos viendo las series y apoyando a sus actores favoritos. Por lo tanto, muchos sienten como si tuvieran un cierto derecho a opinar, a preocuparse, o incluso a sentir una especie de posesividad sobre la vida personal de los actores. Y cuando esa vida personal choca de frente con la fantasía, con el ideal que ellos han construido,
pueden reaccionar con esa lealtad férrea y protectora hacia lo que aman. Por otro lado, y esto es crucial, también es fundamental recordar la importancia vital de separar la ficción de la realidad. The Method de Mir y Can Yaman son profesionales increíblemente talentosos que crearon magia en Erkencicus. Su éxito se basa en su habilidad para dar vida a personajes de manera convincente, para generar esa conexión emocional tan profunda con el público. Que Can Yaman haya tenido o tenga una relación con Francesca Chillemi, o con cualquier otra persona en el mundo, es parte de su vida privada, de sus decisiones personales, y no debería, en absoluto, disminuir el valor de su trabajo, ni la apreciación que los fans tienen por la serie y por sus interpretaciones. El sentimiento de nunca renunciaré a Can, en su esencia más pura, puede interpretarse de múltiples maneras. Para algunos es un homenaje sincero a la icónica pareja que formaron en la serie, un reconocimiento al impacto que tuvieron en sus vidas. Para otros es una forma de expresar que a pesar de los cambios inevitables en la vida de los actores y de sus relaciones personales, el impacto emocional y la huella que dejaron en sus vidas a través de esa historia es algo permanente, algo que no se borrará fácilmente. Y para algunos quizás, puede ser una forma un poco más posesiva, aunque a menudo bien intencionada, de aferrarse a una ilusión, a un sueño que nació en la pantalla. Lo que sí es seguro o lo que esta situación nos demuestra una vez más, es la naturaleza dinámica y a menudo sorprendente de la relación entre los fans y las celebridades. Esta interacción constante entre actores, rumores, expectativas y la interpretación de los fans es un fenómeno fascinante de estudiar. Muestra el poder innegable que tienen las series para conectar con las personas a un nivel emocional profundo y cómo esa conexión, a veces, puede trascender los límites de la pantalla, influyendo en la percepción que tenemos de la vida real de quienes nos entretienen. Francesca Chillemi en este escenario, se convierte en una figura que, sin proponérselo quizás conscientemente, aviva estas conversaciones, reaviva esa llama de lealtad fanática y pone de manifiesto la intensidad de las emociones que generan las historias de amor en pantalla. Al final del día, lo que estas historias, estos dimes y diretes, nos recuerdan es la complejidad de la naturaleza humana, nuestra búsqueda constante de conexiones, nuestra tendencia a idealizar ciertas relaciones y nuestra arraigada necesidad de aferrarnos a las cosas que nos hacen sentir bien, que nos brindan alegría y evasión, incluso si esas cosas son, en parte, ilusorias. La inmensa popularidad de Erkencicus y la intensa reacción de sus fans ante cualquier noticia sobre la vida personal de sus protagonistas son un testimonio elocuente del impacto duradero que una buena historia, unos personajes carismáticos y una química arrebatadora pueden tener en el público. Así que para recapitular un poco y asegurarnos de que hemos cubierto todos los puntos clave, hemos explorado cómo los rumores sobre Francesca Chillemi y su supuesta conexión con Can Yaman han resonado con fuerza en el apasionado fandom de Erkencicus. Hemos visto cómo este tema se entrelaza de manera intrínseca con ese fuerte sentimiento que muchos fans expresan, nunca renunciaré a Can, una declaración que hemos interpretado como una expresión de apego profundo a la pareja de la serie y a la ilusión romántica que generó. Hemos analizado la delicada dinámica que a menudo surge entre la vida real de los actores y las expectativas de sus seguidores, y cómo las redes sociales actúan como un amplificador masivo de estas conversaciones y especulaciones. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de los rumores, las series turcas y la apasionada devoción de los fans. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han sentido alguna vez esa conexión tan profunda y visceral con una pareja de serie que les ha hecho soñar despiertos? ¿Qué opinan de estos rumores que rodean la vida personal de los actores? ¿Consideran que el apego de los fans a las parejas de ficción es algo positivo o negativo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido así, explorando los entresijos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.